Eso es así, señoras y señores, en penumbra y en oscuridad. Espérate ahora. Ahora estamos en luz. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Estamos en un momento bien importante y decisivo en nuestra historia. Lo que dicen un turning point. Un momento de tomar decisiones. Se pregunta usted, ¿por qué hay tanta gente renunciando a sus antiguas vidas, a sus trabajos, a los lugares donde viven, a todo lo que están haciendo alrededor? Pues como ustedes saben que esos temas a mí me encantan, yo traje al querendón de la casa, y digo el querendón de la casa porque ustedes saben que lo próximo que viene es un programa entre este ser y yo. Va a tener que pasar, porque al paso que vamos, esto se está volviendo el dúo dinámico, el show de nosotros dos. Señoras y señores, con ustedes el Master, el Gran Master Jedi, Ricardo Ramírez, que está en la casa. Ricardo, saludos. Saludos, Eric. Gracias por invitarme nuevamente para compartir con este público que tienes en tu canal de YouTube. Ricardo, vamos a aportar un poquito más de lo que queremos. Vamos a hablar claro. Tú vienes por el café. Ya me di el primer expresito negro y ya te dije que hay que hacer otro a la salida. Despedida. Sí, okay. Obligado. Ricardo, todo el mundo se está quitando. Todo el mundo está renunciando. Hablamos de este tema, me lo mencionaste, la gran renuncia. Hoy es de esos temas que yo digo que él empiece y yo lo escucho, porque habrá mucho de qué hablar. Pero cuando me hablaste de la gran renuncia, no solamente pensé en la gente que con la que me he topado y que estaba acompañando en su proceso. Renunciar a su trabajo, específicamente en esa línea, no es muy diferente después de muchos años a dejar una relación amorosa. He visto los mismos dolores, los mismos llantos profundos, el duelo, ¿me entiendes? La rabia, el sentido de no me valoraron, me dejaron ir, no me dieron amor, me fui, estoy molesto, estoy rabioso, no me pusieron en mi sitio. Que estos son unas cuestiones muy que me las encuentro no solamente en el ámbito laboral, sino en el emocional también, entre parejas. Pero cuando me traes el tema de la gran renuncia, ¿hacia qué línea vamos? ¿Vamos hacia lo laboral? ¿Vamos hacia los cambios de vida? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues, fíjate, Eric, como hemos tocado en algunos de nuestras entrevistas, la humanidad completa está pasando por un proceso difícil de transición. Obviamente nos estamos moviendo, como algunos piensan, en un macro cambio, donde o cambiamos de rumbo o simple y sencillamente ponemos en riesgo nuestra supervivencia en nuestro propio planeta. Y la crisis laboral que estamos experimentando, especialmente en los últimos 2 años, es parte de esa crisis y es parte de ese cambio. Y tú recordarás desde más o menos mediados del año pasado, cuando comenzaron a flexibilizarse los mandatos del gobierno de restricción al comercio, a las actividades públicas. Una vez comenzó eso a flexibilizarse, mucha gente pensó que la gente arrancaría de nuevo hacia su viejo trabajo, a reintegrarse nuevamente en las labores en las cuales estaban trabajando y produciendo. Y sorpresivamente eso no sucedió. Y recordarás que hace más o menos como 1 año se entrevistaban a dueños de restaurantes, dueños de gerentes de tiendas por departamento, de la crisis que estaban teniendo, porque no solamente los empleados no querían regresar, sino que los que estaban regresando también les estaban renunciando. Y posiblemente muchos pequeños comerciantes se llevaron la parte más difícil de toda esta situación. Porque recuerden, el pequeño comerciante tiene que trabajar con bajos márgenes de ganancia, no tiene la flexibilidad de atraer capital como una gran corporación.
y tiene que hacer de tripas corazones todos los días. Por lo tanto, no puede pagar los sueldos competitivos que pues, se pagan en algunas otras corporaciones. Y esto ha hecho mella terrible especialmente sobre los pequeños comerciantes. Yo, mirando hacia atrás, cuando tuvimos negocio en el Viejo San Juan, nosotros cerramos ese negocio como una semana antes de los huracanes en Puerto Rico. Si yo me hubiera encontrado una situación como la que existió durante la pandemia, definitivamente yo me hubiera tenido que ir a la quiebra. Yo no tenía los medios para poder subsistir durante y post pandemia. Y eso es lo que estamos observando y hemos continuado observando durante el transcurso del pasado año. Y los otros días yo caminaba por Plaza Las Américas y veía estos locales, o algunos cerrados y otros con un gran rótulo al frente, que decía: estamos contratando, únase a nuestra gran familia. Y yo me preguntaba por dentro, bueno, si fuera una gran familia, ¿por qué no pueden llenar esas plazas? Deberían tenerlas todas llenas y en adición tener una larga lista de candidatos haciendo turnos para ingresar. Pues tiene que haber algo más detrás de todo esto y la renuencia de mucha gente a querer regresar a sus empleos, o aquellos que lo tenían, especialmente bajo las condiciones que estamos viviendo de inflación, porque estamos pasando por un proceso de inflación, pues la gente regresaría corriendo a sus empleos. Pero no solamente no están regresando, sino que simplemente están renunciando. Y esto es algo muy interesante porque quiero traer una cita que se publicó a mediados del año pasado por un profesor asociado de psicología de la Universidad de Texas, que fue el que acuñó la frase "la gran renuncia". Me refiero al señor Anthony Klotz. Y para citarlo, él es psicólogo y profesor asociado en la Universidad de Texas. Y mientras le hablaba a su esposa, y publicó esto a través de tweets, esto se hizo viral a través de la red de Twitter. Y entonces comentaba él que él estaba haciendo un pronóstico mientras hablaba con su esposa de que millones de personas iban a renunciar próximamente a sus trabajos por la infelicidad que estos trabajos les provocaban. Claro. Ese comentario fue hecho más o menos en abril del año pasado. En agosto, el departamento, la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, hizo una publicación que le dio la razón totalmente al profesor Klotz, indicando que en agosto solamente habían renunciado 4.3 millones de trabajadores en todo el país y que la tasa de renuncia se elevó a un récord inmenso de 2.9% de la fuerza laboral. Wow. La más alta en todos los registros históricos de la nación. Y nuevamente, más adelante, un mes después, se había estabilizado el porcentaje de renuncias en 2.7. Estamos hablando de una renuncia masiva de gentes. Y uno se preguntaría, ¿qué rayos es lo que está pasando? Porque la gente se siente tan infeliz que no están dispuestas a regresar al trabajo y por el contrario, quieren dejar todo. ¿Sabrá Dios a qué? Esta semana, el lunes pasado, el Nuevo Día publicó un artículo muy interesante titulado "La secuela de la pandemia en el mercado laboral". Y se entrevistan aquí algunos economistas como Heidi Calero, algunos directores de recursos humanos de varias empresas en Puerto Rico. Y miren lo que estas personas están diciendo, lo que está pasando ahora mismo en el mercado laboral en Puerto Rico. Y lo voy a citar para no dejar nada afuera. Dice: la escasez de mano de obra continúa siendo un reto para los patronos y cada vez se les hace más difícil atraer empleados, reconoció Isabel Soto, vicepresidenta de SHRM, me imagino que es la Asociación de Recursos Humanos. Antes recibíamos 20 o 25 resúmenes para una sola plaza.
Hoy no es así. No hay gente disponible o no les atraen las plazas. Quieren más calidad de vida y te preguntan qué tú como patrono les ofreces, qué beneficios les das. Te lo preguntan antes de reclutarlos. Te preguntan si hay que trabajar horas extras. Están más informados y si no les gusta, se van. Expresó una directora de recursos humanos con más de 30 años de experiencia y que prefirió no se identificara su nombre. Después que llegó la pandemia, parecería que hay menos personas disponibles para emplearse. Les hacemos ofertas de empleo, los reclutamos y no llegan. O trabajan el primer día y no regresan. Es un reclutamiento constante. Este escenario es bien distinto a lo que existía previo a la pandemia. Eran bien formales. Esto no se daba antes, aseveró otro ejecutivo de recursos humanos que también pidió mantenerse en el anonimato. Con este escenario, los patrones tendrán que ser más flexibles y permitir el trabajo a distancia o implementar modelos híbridos en la oficina. Y si quieren retenerlos, van a tener que ofrecer más horarios de trabajo flexible, revisar los beneficios y mostrar mayor empatía con el empleado, según Heidi Calero. Que es una cosa que no es otra cosa que la gente despertándose y entendiendo que se le acabó el pan de piquito al agresor, al sádico y al que se tira tú sabes que hay una cosa que en estos últimos días yo he visto y es que el mayor error, porque yo sé que las compañías grandes cometen error y tienden a ser abusivas, pero el peor error lo están cometiendo las pequeñas empresas que no llegan a una cantidad suficiente para tener un departamento de recursos humanos, pero tampoco tienen un asesor o alguien freelance de recursos humanos que le maneje la situación con los empleados. Claro. Entonces se mezclan las cosas familiares con el trabajo, número uno. Número dos, el empleador usualmente está dentro del espacio trabajando. Por ejemplo, un restaurante donde el chef es el dueño del restaurante. Ajá. El tipo está trabajando 16, 18 horas al día, está quemado y cualquier situación que hay con algún empleado la tiene que resolver él también. Y los trata como si fueran animales, como si fueran dos chamacos en la calle para pelear o lo que sea. Y eso no es una manera propia y la gente se cansa del abuso. Claro. Y la gente está quemada. Y la excusa que te dan estos tipos o estas tipas es: yo también estoy jodido. Yo también la estoy pasando mal. Y por eso te tienes que desquitar con tus empleados. Y los empleados se van. No tienen visión de la misión de su empleo. Claro. Como dice el americano, a penny wise. Claro. Creyendo que el ahorrarse un par de pesos en recursos externos que le puedan ayudar, lo va a disminuir la ganancia que él obtiene del empleo. Y la inversión a veces que ellos hacen, cuando tú vienes a ver, gastan más en cosas para el negocio que no son necesarias que en mejorarle los sueldos a los empleados o en que los empleados estén bien y estén cómodos. Okay. Pues entonces, fíjate qué cosa. Aquí te tengo otra cita importante del señor Robert Reich. Robert Reich fue el secretario del Trabajo de los Estados Unidos durante la administración Clinton, opinando sobre las posibles causas de por qué se está dando esta situación extraordinaria. Y miren lo que dice él. No está ocurriendo tal cosa como escasez de mano de obra. Hay escasez de cuidado infantil. Hay escasez de salarios dignos. Hay escasez escasez de pago por condiciones de vida peligrosas. Hay escasez de licencias por enfermedades pagadas. Hay escasez de atención médica. Hasta que se solucione esa escasez, los estadounidenses no volverán a trabajar pronto. Paquiti. Y si siguen subiendo las cosas, pero no suben los sueldos, mira el clave que tenemos con la gasolina, la electricidad, el gas. Claro. La excusa siempre va a ser la guerra y los movimientos y lo que sea, pero está bien, pero mis condiciones, si a ti te están subiendo la renta, la comida y todo lo demás, pero sigues cobrando lo mismo,
pues entonces no es un intercambio, ¿verdad? Ni siquiera cualitativo. O sea, tras que no es cuantitativo, tampoco es cualitativo. Pero fíjate, entonces los gobiernos han reaccionado, especialmente el gobierno de Puerto Rico, pues aumentando el salario mínimo federal escalonado hasta que llegue a $10. El problema es que eso no resuelve la solución porque la inflación se va a comer. Claro. Esos chavitos adicionales que se va a ganar ese empleado ahora, básicamente se va a quedar igual. Fíjate, en este momento yo escuchaba antenoche a un importante economista en Estados Unidos que indica que en este momento la inflación general en Estados Unidos está en alrededor de un 8%. Eso quiere decir que si usted el año pasado se ganaba $30,000, no le dieron un aumento. Este año esos $30,000, después que usted paga impuestos, van a representar para usted una disminución de $800 mensuales. Eso es como si se le impusiera a usted un tax, un impuesto. Solo que ese impuesto no va a ir a parar a manos del gobierno. Ese impuesto va a ir a parar a las arcas de las corporaciones que aumentaron sus precios de venta. Y por lo tanto, para aumentar su ganancia, mantener su margen de ganancia y no perjudicarse ellos. ¿Quién está pagando los platos rotos? El trabajador. Ok, te pregunto, cuando dicen, que este trabajo que hace fulano, eso lo pagamos nosotros. Y este trabajo que hace sutano, eso lo pagamos nosotros. Yo veo ese llorado con la policía, con todo lo que es servicio público. Ok. Pero sin embargo, para mí, a quienes sí nosotros le estamos pagando o a los que sí se nos está yendo el dinero, es más hacia la empresa privada que tiene exenciones contributivas y no da ningún tipo no aporta absolutamente nada al país. Por ejemplo, hay muchas empresas que están en Puerto Rico que tienen exenciones contributivas, etcétera, 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 generan un montón de dinero y cuando tú vienes a ver ni siquiera están generando suficientes empleos en Puerto Rico. Pues vamos a ver cómo es que funciona el capitalismo. Vamos para allá. ¿Ok? Pero antes, para redondear lo que dice el señor Reich, entre algunas de las razones que más también, además de las que indica, dice, la pandemia primero le dio a la gente tiempo, en ese enclaustramiento forzado que tuvieron muchos de estos trabajadores, les dio tiempo para pensar acerca de qué yo quiero hacer con mi vida. Le salió el tiro por la culata al orden mundial. Entonces, pues muchas de estas personas necesitan buscar un equilibrio entre sus carreras y su espacio personal. No quieren sacrificar más su entretenimiento y crecimiento personal como lo hacían las pasadas generaciones. Por ejemplo, la nuestra. Nosotros venimos de una generación, yo soy parte de la generación de los baby boomers, que sentíamos una lealtad extraordinaria hacia el patrono, que hacíamos toda clase de sacrificios, nos volvimos workaholics. Y yo recuerdo en una época en mi vida que yo trabajaba para la industria farmacéutica y a la vez también hacía asesoría con otras compañías y mi horario de trabajo iba desde el amanecer hasta el anochecer. Y entonces, ¿qué calidad de vida yo le podía dar a mis hijos y a mi familia? Obviamente estábamos enfocados en eso, pensando que eso le daría las oportunidades a nuestros hijos de tener mejores condiciones de las que nosotros heredamos. Recordemos que la generación que nos antecedió a nosotros se levantó de una pobreza extraordinaria. Tuvieron que hacer extraordinarios sacrificios. Yo recuerdo las historias de mi mamá en Nueva York, donde en la misma casa tenían que vivir prácticamente no solamente el núcleo familiar, sino los hermanos, las hermanas y los parientes en una misma casa para poder ayudarse y sostenerse ante las condiciones trágicas de vida que se dieron en la década de los años 20 y los años 30, que fue cuando ocurrió la Gran Depresión. Así que esas son las generaciones que nos trajeron a nosotros a este mundo y nosotros nos volvimos alcohólicos al trabajo. Esa es la realidad. Nuestras nuevas generaciones no tienen esa perspectiva de la vida. No quieren sacrificar, quieren mantener un equilibrio y balance entre lo que producen en su trabajo y el tiempo que necesitan para sí mismos, para disfrutar de la vida.
Yo me abstuve muchísimo. Yo una vez te comenté los años que pasaron antes de yo poder darme un viaje. Claro. Teniendo los chavos, teniendo el dinero, no lo hacíamos. ¿Por qué? Por lealtad a nuestros patronos en aquella época. Y yo recuerdo una época que yo trabajé para una corporación muy distinguida en Puerto Rico, donde además de tener que aceptar condiciones de trabajo bastante deplorables, siendo esta una de las principales corporaciones en Estados Unidos, ante la falta de recursos humanos que nos ayudaran a poder manejar la operación, me tuvieron 3 años denegándome vacaciones, ¿okay? Y yo lo acepté por 3 años, hasta que finalmente, por la frustración, me vi obligado a renunciar. Y cuando le exigí al patrono que me pagara los años de vacaciones, ellos se negaron. Y yo tuve que recurrir a un abogado laboral para reclamarle aquellas denegaciones. Y yo tenía la evidencia de las denegaciones. ¿Okay? Tuve que recurrir a un abogado laboral para que se me pagara lo que por contrato estaba estipulado. Wow. Le dimos 10 días y en menos de 10 días tuvieron que pagarme los 3 años que me habían denegado para no tener que ir al tribunal y entonces yo reclamarle daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Y te pregunto, te voy a hacer un par de preguntas y me dice si no me puedes contestar. Aunque la compañía fuera americana, ¿tu supervisor inmediato o la gente a la que tú le pedías vacaciones eran puertorriqueños o americanos? Igualitos que yo. Cuando yo se los reclamaba, no hacían las gestiones. Te pregunto, ¿es una costumbre del patrono puertorriqueño ser tan... Perdona, y aquí soy yo, no es Ricardo. Sí. ¿Por qué somos tan pendejos con nosotros mismos? Sí. ¿Por qué por qué le dan esto de poder a una persona? Sí. Y se echa para atrás como si fuera el Dios del universo con su voluntad y con su... O sea, te lo digo porque es que lo que tú me cuentas y las veces que me lo has dicho, yo siempre me quedo pensando, pero ¿y por qué los puertorriqueños somos tan malos con los puertorriqueños mismos? Así mismo. De hecho, yo recuerdo que el día que renuncié, el día que yo hablé con mi supervisor inmediato, le indiqué, mira, si no me conceden las vacaciones en esta ocasión, yo voy a renunciar. Yo no puedo más con esto no es calidad de vida. Ya se echó a reír, no me hizo caso. Eso fue un viernes. El lunes yo le traje la renuncia y le digo, mira, le entregué ustedes me han denegado las vacaciones por 3 años. Yo necesito que me las paguen. Y ella me dijo, usted no tiene ningún derecho a reclamarnos vacaciones porque dentro del campo laboral, aquellos que no toman sus vacaciones en el año las pierden. No, pues está bien, ok. Pues fui y consulté con una muy buena amiga, abogado laboral, y me dijo que como dice ella, ¿qué dice el contrato? Y las denegaron, déjame ver las denegaciones. Pues se las vamos a reclamar. Se las vamos a reclamar porque ahí hay incumplimiento de contrato. Eso está estipulado en un contrato que a ti te tienen que conceder 15 días de vacaciones por año y si no te las conceden, te las tienen que pagar. ¿Ok? Y así fuimos, pero mira la mentalidad. Sé en esa misma corporación que en una ocasión tuvieron problemas laborables con personal gerencial y profesional en la ciudad de Chicago y se fueron todos a la huelga y cerraron toda la farmacia. Muy bien. Pues entonces, las nuevas generaciones no están dispuestas a trabajar con el maltrato, a seguir tolerando el maltrato, con la falta de reconocimiento, con el exceso de carga que representan las posiciones y las labores que están realizando. Eso parece que está llegando a su fin. ¿Ok? Y esto plantea una situación de desequilibrio porque entonces, Eric, ok, renuncié a mi trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque sigues teniendo las mismas necesidades. Claro. Sigue teniendo las mismas presiones económicas. Sí, señor. Tienes que seguir pagando tus cuentas. Tienes que seguir comiendo, respirando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Así que es importante que la gente, antes de tomar una decisión de esta naturaleza, comprendan cómo es que funciona el capitalismo y por qué es que tenemos las condiciones laborales que tenemos hoy día. Antes que nada, a favor de las nuevas generaciones que deciden no seguir sometiéndose a ese maltrato,
tenemos una realidad que está operando a favor de ellos. Y es que también estamos en medio de una crisis generacional, en términos de que cada día nacen menos y menos y menos y menos personas. ¿Okay? Yo recuerdo la vez pasada citamos a este autor, nuevamente lo traigo, a George Friedman, ¿okay? Claro. Con su pronóstico para los próximos 100 años, y en este libro publicado en el año 2004, él pronosticaba que para el año 2020 tendríamos un grave problema a nivel nacional, porque el índice de natalidad estaba descendiendo de manera alarmante. Él utiliza la estadística de fecundidad, el índice de fecundidad que implica, y el acuerdo general es que, y a través de las Naciones Unidas, que en cada nación, para que haya un reemplazo generacional, para que entre los que se mueren, los que se retiran y los que van naciendo y creciendo puedan ocupar esas posiciones y haber un reemplazo de la fuerza laboral. La cifra saludable es que toda mujer en su época reproductiva, entre los 15 años de edad y los 49 años de edad, debe producir por lo menos 2.1 hijos para mantener ese cambio generacional saludable. Ya en el 2014, el 2004, se veía la tendencia, ya Estados Unidos estaba por debajo de los 2 nacimientos por mujer en estado de fertilidad. ¿Ok? En Puerto Rico la situación es calamitosa. Esta información yo la conseguí ahora recientemente. Los resultados del censo del año 2020. Mira esto, Eric. Entre el 2010 y el 2020 en Puerto Rico se perdió una reducción poblacional de 440,000 habitantes. ¡Wow! Una de las tasas de disminución poblacional más grandes. ¿Ok? Sabemos que ha habido mucha emigración, especialmente después de los huracanes, ¿ok? Pero se perdieron 440,000 personas. El renglón más afectado, fíjate lo siguiente, es el renglón entre 0 y 15 años se redujo en un 37%, mientras que el renglón entre los 15 años de edad hasta los 65 años se redujo en un 4%. En Puerto Rico se perdieron 98,000 habitantes aptos para trabajar. Wow. Lo que implica que no hay cambio generacional ninguno para ocupar los trabajos, las labores, para mantener la economía dentro de los próximos 10, 15 y 20 años. No hay reemplazo. ¿Okay? La tasa de fecundidad en Puerto Rico está en 1.2. En Puerto Rico, por cada 1,000 habitantes nacen 8 niños. El país que menos está por debajo de nosotros, es Japón, que solamente nacen 7 niños por cada 1,000 habitantes. Oh, wow. Estados Unidos tiene una tasa en este momento de 12 niños por cada 1,000 habitantes. ¿Okay? Eso implica que aquí no va a haber cambio generacional. Friedman indica que de no tomar acción urgente al respecto, para los años de la década de 2020 y el 2030, cuando ocurrirá el pico del retiro de los baby boomers, nuestra generación, que es una inmensa masa de seres humanos, hubo una explosión poblacional luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzaremos a irnos de nuestros trabajos, a acogernos a los retiros, pero esa es una población que está muy bien informada, que por lo general su expectativa de vida es mucho más alto,
Y ahora se va a convertir en una amplia masa poblacional que no va a estar en los medios de producción, pero que va a estar exigiendo bienes y servicios del gobierno. Claro. ¿Y quién los va a reemplazar cuando este pico de jubilación, como el que acaba de ocurrir? Yo me acabo de jubilar ahora, en diciembre del 2020. Claro. Yo estoy en esa masa inmensa de gente que se está jubilando en este momento. Y la pregunta es, ¿y quién nos va a reemplazar? Porque la tasa de nacimiento está muy pobre. ¿Okay? Y entonces, dice Friedman que en ese momento las naciones industrializadas tendrán una de tres alternativas para poder mantenerse esos gobiernos de manera operacional. O aumentar los impuestos, lo cual implica un suicidio político, o aumentar la deuda, como efectivamente está ocurriendo en Estados Unidos, que ya va por el 135% de su Producto Bruto Interno, ¿ok? O abrir las puertas a la inmigración. Aceptar inmigrantes que entren a la fuerza laboral y puedan pagar contribuciones. Es algo que hemos visto ya en Europa, Francia, España, sí, Italia, con toda esta mar de inmigrantes que viene especialmente de los países musulmanes y de África, que están ocupando esas labores que nadie quiere realizar, pero que a su misma vez está provocando serios confrontamientos raciales y étnicos en las economías y en las sociedades europeas. Que fue lo que pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Que se le abrió la puerta a los inmigrantes, especialmente españoles, para reconstruir. Exacto. Alemania. Exacto. Pero provocó por mucho tiempo una incomodidad, y lo mismo en España también provocó mucha incomodidad a nivel, ¿verdad?, social. Porque, por ejemplo, en el caso de después de la Guerra Civil y la dictadura en España, ¿verdad?, el cambio de gobierno, como quien dice, que el rey prácticamente se echa para atrás y dice, vamos a trabajar como una democracia, y ya olvídate o sea, antifranquista full, ¿verdad? Para entrar en una nueva era, se abrieron las puertas del mundo y España dejó de ser prácticamente un feudo, porque fue un feudo político por muchos años, y empezaron a entrar los inmigrantes africanos, o sea, los negros por fin empezaron a entrar, marroquíes, etcétera, y empezaron a asumir puestos de trabajo de Centro y Suramérica, empezaron a entrar muchos, y en Alemania igual. Sí. Pero al final se creó una xenofobia brutal, porque ¿cuál es la idea de la gente? Los inmigrantes se quedan con todo, no están pensando que el gobierno está asumiendo medidas en favor a unos y en contra de otros. Porque ese es el problema, que no hay equidad. La misma ventaja que le dan al de afuera por pena, no se la están dando al de adentro. Y incluso antes de venir para acá estaba pasando con lo de Ucrania. Pero mira la situación que nos encontramos hace 3 años atrás cuando estuvimos en Barcelona. Y una de las razones por la cual Cataluña quiere independizarse de España es precisamente por esto. Claro. ¿Okay? Y hace 2 años atrás yo vi un documental de este grupo de investigadores que se conocen como Vice. El efecto de la inmigración en Francia. Claro. Ellos documentaron cómo hay regiones en Francia que están a punto de una guerra civil por razones puramente raciales y xenofóbicas. Claro. ¿Okay? A causa de esta situación. Pero ¿cuáles son las opciones, Eric? Claro, es que ese es el problema. Entonces, tú no puedes fomentar con esta movida, por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo del aborto, que se va mucho más allá que un ideal, que saben los gobiernos que nosotros no estamos viendo, y un poco es esta línea de te vamos a evitar abortar porque realmente necesitamos que tú tengas ese niño. Porque necesitamos empezar a llenar esos espacios, porque si no nos va a ir mal. No tenemos gente que nos cubra cuando nos moramos, como quien dice. Aparte de eso y otros intereses más, porque no es solamente un ideal de tú puedes o no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Prácticamente es una finca de humanos. Se nos está acabando el suministro del recurso humano, pues con estos movimientos feministas y con muchas cosas más que no tienen que ver solamente con los feministas. O sea, familias que están rotas, porque el problema es que el hombre y la mujer conciben ambos la cría y el padre se va, o la madre se separa del padre por las razones que sea, porque no vamos a abundar en eso. Claro, y eso es tela de otro tema. Y para colmo queda la madre soltera con un padre desaparecido,
¿Me entiendes? Entonces el núcleo familiar se rompe y ¿qué dicen las mujeres? Yo no voy a pasar por eso. No, definitivamente. Y para colmo, ¿cuán caro es tener un hijo hoy día? Entonces tú me estás pidiendo a mí que yo traiga a este mundo un niño. Yo no tengo dinero para sostenerme. Yo voy a tener yo para sostener una cría más. Entonces ahora entendemos por qué la tasa de fertilidad en los países industrializados está tan baja. Eso es una realidad. Si las condiciones de vida cambiaran y hubiera suficiente abundancia para que cada cual tenga acceso a la felicidad de manera razonable, pues entonces tendríamos un cuadro muy distinto, pero esa no es la condición existencial a la que estamos sometidos en este momento. ¿Okay? Así que en este momento, estas nuevas generaciones tienen un leverage, como dicen los norteamericanos, para negociar con sus patronos, porque por más que insistan, el pool, la masa de donde escoger empleados para sus operaciones se va reduciendo cada día más. Y es una disyuntiva que pues aquellos que sean astutos pueden capitalizar en este momento. Ahora bien, ¿hacia dónde se dirige el capitalismo? Ricardo, ¿Dónde está el meollo del asunto? Ricardo, piensa, te voy a dar un dato. Sí. Llevamos 40 minutos ya, aunque tú no lo creas. Ok. Háblame claro. ¿Esto nos va a llevar a algo positivo o algo negativo en los próximos 30, 40 minutos más que tengamos de conversación? Puede que sí, puede que no. Este es el único momento donde yo quisiera un spoiler. No hay manera porque los cambios que se necesitan son extraordinariamente radicales. Y tú vas a ver ahora dónde está el meollo del problema. Yo pienso que si va a ser bueno, tiene que ser radicalmente bueno, y si va a ser malo, tiene que ser radicalmente malo, porque no va a ser el punto intermedio. Claro, al punto en el que estamos ahora, mucho tiempo estuvimos en el intermedio. No, definitivamente no. Mira, en el año 2016, este señor, presidente de Valeant Pharmaceuticals, concedió una entrevista. Su nombre es Martin Schiarelli. Una vez fue nombrado presidente de la junta de directores de esta farmacéutica, aumentó a rajatabla el precio de todos los medicamentos en un 60%, pero lo que colmó la copa del vaso de agua fue que a uno de los medicamentos clave de esa compañía, llamado Seguerit, le aumentó un 720%, y el primer año, a partir de su presidencia, las acciones de esa empresa aumentaron un 1000%. Yeah. ¿Okay? Cuando le entrevistan y le cuestionan que cómo es posible, que dónde está la consideración hacia los pacientes, su respuesta fue muy clara y contundente. Mi mayor responsabilidad es hacia los inversionistas. Y ahí es donde está el problema. Por crudo y cruel que esto pueda parecer, hay que reconocer que este señor tuvo los pantalones y la valentía de decir lo que sus colegas en la industria no se atreven a decir públicamente. ¿Okay? ¿A quién responden los directivos de las corporaciones, de las grandes corporaciones a nivel global? Pues responden a Wall Street. ¿Okay? Y por eso es que si usted espera que usted trabaja para una gran corporación, que la fidelidad de esa empresa sea hacia el trabajador o hacia la comunidad o hacia el ambiente, usted está equivocado. La fidelidad va a ser hacia los accionistas, hacia los stakeholders. Dame un segundo aquí, porque te voy a sacar del tiro porque quiero... Usted vio, ¿verdad? Aquí no hay viajes de conspiración, esto es matemática pura, esto es Business 101. Tú vendes
pero tienes que recuperar. Y mientras más puedas recuperar, mejor. Y mientras una compañía tenga shareholders, a ellos no les importa si venden legalmente o no, si es bueno para el ambiente o no. Van a buscar vender de la manera más barata de producción para ellos, vender lo más alto que puedan vender y que sus shareholders se lleven la mayor cantidad de dinero porque eso le va a llenar los bolsillos. Cuando usted se despierte de ese sueño pensando que todo alrededor suyo es a favor de usted, usted se va a dar cuenta que hay gente que no necesariamente está velando por su bienestar. Que esa es la pelea que yo tengo, Ricardo, aquí todo el tiempo. Que a veces la gente se echa para atrás pensando que el gobierno, que las compañías, las farmacéuticas están velando por el bienestar de la humanidad. Y no es así. Así. En el tiempo en el que están aquí, los que están vivos van a buscar en su juventud o en su adultez llenar sus arcas para el momento en que se retiren, desconectarse, olvidarse de todo, invertir y echarse para atrás. Exacto. Y el mundo no les importa. Exacto. Y obviamente tenemos muy buenas corporaciones. Yo a lo largo de mis 45 años de experiencia profesional me di con los dos extremos. Hay corporaciones cuya junta de directorios están dirigidas por verdaderos sociópatas, que no les importa para nada ni el bienestar ni de sus empleados ni del medio ambiente. Ellos están enfocados solamente en dos cosas. Cómo generar, están concentrados en el bottom line, cómo generar más ganancia a corto plazo y en cuánto está el precio de mis acciones. Esas son las únicas dos parámetros. Y harán todo lo que esté en sus manos para garantizar eso, sin más ninguna otra consideración. Pero mira cómo hasta cabildean por las emisiones de los carros, pero hasta vamos a cambiar eso, hasta cuánta toxicidad yo puedo tirar en un lago, hasta cuánto mercurio puede tener el pescado. Vamos a subirlo un poco, solamente para vender y para tener... ¿Me entiendes? Como lo hablamos en nuestra pasada entrevista, fíjate, y hablamos que nada más que en el segmento industrial militar, 10 compañías mantienen 700 cabilderos en Washington, o sea, más de un cabildero por congresista, ¿ok? Lo mismo pasa con las farmacéuticas. Y a mí nadie me puede contar eso porque eso lo vi yo con mis propios ojos cuando era un alto oficial en una farmacéutica y cuando había periodo eleccionario, especialmente en los midterms elections de los partidos demócrata y republicano, me enviaban a mí, a mi jefe, a representarlos aquí en Puerto Rico cuando la cúspide de las 9:36 aquí en Puerto Rico. Eso a mí nadie me lo puede contar. Claro. Eso lo vi y lo viví yo con mis propios ojos. ¿Okay? Esa es la forma como estas compañías buscan a través de su poder económico arrimar las brasas hacia su lado, aunque no esté eso en beneficio común de donde están operando. ¿Okay? Ampárate en la quinta enmienda si no quieres contestar lo que te voy a preguntar ahora. Es un bombito al pitcher general. La última vez te pregunté si había vida en otros planetas. Esta vez te quiero preguntar, dentro de la situación del COVID, que entendemos que hay mucha gente, hasta el sol de hoy, habemos muchos que estamos escépticos y confundidos con algunas cosas. Dime tú, ¿no todo fue como nos los pintaron? No me gusta ser conspiranoico, pero aquí hay dos versiones. Una, que el virus fue una creación de laboratorio. Y otra que es la respuesta de la naturaleza ante el desequilibrio que hemos provocado en el planeta. Como yo anoche escuchaba de unos chamanes, y esa es la forma como la Pachamama está reaccionando al insulto que le estamos haciendo al entorno natural. Claro. Y más vale que tomemos nota sobre eso, porque si la Pachamama se estremece violentamente, no nos va a ir muy bien sobre la faz de la Tierra. Pero es que la gente no entiende que la naturaleza o el universo o estas energías alrededor son totalmente neutrales. Esta cuestión de Dios me castigó por joderme a mí porque yo hice mal. Nuestra visión antropomórfica de la divinidad, claro, exactamente. Cuando la realidad es que la naturaleza es naturaleza. Un león no es que la coge contigo y te odia, es que simplemente estás en su territorio. Pero recuerda una cosa, como lo hemos hablado muchas veces aquí,
Por eso yo me identifico tanto con las tradiciones chamánicas. ¿Por qué? Porque el Gaia, la naturaleza, es un ser vivo y consciente. Nosotros formamos parte integral de ese proceso de conciencia del Gaia o la Pachamama, como le llaman algunas tradiciones chamánicas en la América del Sur. ¿Okay? Todo lo que ocurre en esa unidad de vida y conciencia repercute irremediablemente sobre la totalidad del entorno consciente. Por lo tanto, en la medida en que nosotros actuamos irreflexivamente, en la medida en que nosotros acabamos con los recursos de la naturaleza, provocamos extraordinarios dolores y sufrimientos a los seres vivos en reinos inferiores al nuestro, la naturaleza entonces va a reaccionar de manera recíproca en contra de aquellos que lo están provocando. Es una ley natural de causa y efecto. Por lo tanto, el daño que estamos provocando al entorno y al frágil ambiente ecológico del planeta, eventualmente lo vamos a pagar muy caro. No hay remedio a esa situación. Y a menos que nosotros enmendemos nuestra forma de vivir en la naturaleza, en vez de competir contra la naturaleza, en vez de utilizar la naturaleza como un bien para ser explotado, comencemos a cooperar con la naturaleza. Entonces comenzará a regresar el equilibrio. Claro. ¿Ok? Esa es mi postura. No es que haya alguien diciendo, te portaste mal. No, no, no. Estamos hablando de la reacción natural, causa y efecto. Porque más allá de la pura materia, recuerda que, como lo hemos dicho aquí muchas veces, la materia es el resultado de la conciencia. Todo brota y emana del campo de conciencia, y todo lo que se manifiesta tiene que ocurrir a través de la observación. Del primer observador, como dicen los físicos cuánticos, tiene que existir una conciencia cósmica de la cual, que es el primer observador, de la cual todo lo demás se manifiesta. Y no estamos separados de esa conciencia. Por lo tanto, actuamos y recibimos la compensación apropiada a nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, muchos chamanes alegan que el virus del COVID-19 es una reacción natural del proceso de equilibrio de la naturaleza, porque fíjate lo que ocurrió tan pronto nos tuvimos que cerrar en nuestras casas. En poco tiempo, muchos sistemas ecológicos comenzaron a regresar a la normalidad. Bien brutal. ¿Viste? Qué interesante está eso. Hasta el aire se purificó y todo, imagínate. Así es la cosa. Así que, para usted entender lo que está pasando, ¿ok? Y hemos visto que los verdaderos jefes de las corporaciones no son sus juntas de directores, son Wall Street. Pero, ¿y quién es Wall Street? Nosotros. ¿Quiénes son los que invierten en esas corporaciones? Nosotros mismos. ¿Usted tiene un plan de retiro 401k? ¿Usted ha invertido dinero en la bolsa de valores de su propia compañía? Pues todos nosotros somos inversionistas. Espérate. Todos nosotros llevamos. ¿Cómo es? Todos nosotros somos inversionistas. Dejé un sonido ahí para que la gente se pusiera al día, porque ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Que el problema, yo creo que uno de los problemas mayores que tenemos, no solamente los puertorriqueños, la humanidad entera, es que siempre estamos prestados para echarle la culpa a alguien o algo, pero nunca asumimos responsabilidad por cómo contribuimos a eso. Exactamente. Y fíjate, Eric, todos inconscientemente somos inversionistas, ¿ok? ¿Y qué sucede cuando usted invierte de su propio dinero en acciones de una empresa, de las cuales no sabemos nada, porque el 99% de los inversionistas no sabe nada de qué es lo que se está produciendo en esas corporaciones? Es más, el 99% de los trabajadores no sabe en
qué industria se está invirtiendo su dinero. Los analistas financieros le dicen, vamos a poner tanto por ciento en este renglón, tanto por ciento en este y tanto por ciento en este, de mayor riesgo a menor riesgo, para tener una cartera balanceada, ¿ok? Pero nosotros sabemos a dónde va a estar yendo a parar ese dinero. Y así, si tú multiplicas eso por millones de trabajadores, la inversión hacia las corporaciones es masiva, ¿ok? ¿Y qué sucede cuando usted recibe el reporte trimestral de cómo están su cartera de inversiones? Y usted comienza a ver que están estáticas o están bajando. Usted pega el grito en el cielo, porque si yo puse mi dinero ahí, o sea, yo quiero ver progreso. Lo que nosotros quisiéramos ver es un continuo crecimiento de nuestras inversiones. ¿Okay? Pero ¿es eso razonable? ¿Es eso realista? ¿O usted piensa que en un planeta de recursos limitados usted puede alcanzar crecimiento continuo de manera ilimitada para siempre? Mire la irracionalidad detrás de todo este proceso. Así que esa misma presión que nosotros le ponemos a la bolsa de valores, los que administran las bolsas de valores se las ponen a los presidentes de estas corporaciones, lo cual los ha llevado a tener que tomar decisiones drásticas. Por ejemplo, en la década de los 80 y 90, a pesar que comenzó la nueva economía de reducirle impuestos a la industria, de darle mantengo corporativo, etcétera, etcétera, comenzaron las fiebres de las adquisiciones y las consolidaciones, con el único fin de hacerlas más gananciosas. ¿Qué es una consolidación? Dos empresas se ponen de acuerdo para formar un solo ente. ¿Okay? Se compran la mitad de las acciones y de dos corporaciones existentes se formaba una. ¿Adivina lo que pasó? O sea, ahora esa corporación nueva tiene una cartera de productos más amplia, por lo tanto, aumento de venta, pero a la misma vez se reduce la empleomanía a la mitad, porque usted no va a tener duplicidad en las posiciones de trabajo. Claro. O sea, cada consolidación que creó, pues, mayor ganancia, mejor margen de ganancia para las corporaciones, mayor desempleo. ¿Okay? Y eso fue fiebre entre los años 80 y los años 90, al extremo de que ahora mismo yo trabajé para 3 grandes corporaciones durante 20 años. Ninguna de las 3 existe, porque o fueron absorbidas por otras empresas, o su línea de productos fue comprada por otras empresas y desaparecieron. Sí, que al sol de hoy en Puerto Rico lo estamos viendo. Que lo que hemos visto es una reducción drástica de corporaciones y compañías que se han ido concentrando en un núcleo poderosísimo, ¿ok? Para mejorar la oferta y reducir costos, aumentar ganancias, subida de acciones, ¿ok? Todas estas son las fuerzas del mercado que obligan a tomar estas decisiones, porque nuestro sistema capitalista está montado sobre los conceptos de Adam Smith por los pasados 300 años. ¿Y qué decía Adam Smith en su La riqueza de las naciones? Pues que existía un orden natural en el campo de la economía, en la cual a través de la libre empresa, el libre mercadeo y la libre competencia, los mercados se regularían unos a otros a sí mismos, ¿okay? Sin intervención ninguna del Estado, y que eventualmente esa autorregulación, porque partía de la premisa Adam Smith de que esto es como si Dios monta un reloj y después que monta todas las piezas y lo echa a caminar, él mismo hace los ajustes necesarios para mantener la ley de inercia corriendo para siempre. Y obviamente eso ha sido un concepto fallido. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los pasados 100 años el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que intervenir 2 veces de manera dramática para evitar un colapso completo de la economía y la crisis sociopolítica que se avecinaba. La primera fue durante la Gran Depresión de los años 20, en la que el presidente Roosevelt tuvo que llegar a un acuerdo entre las corporaciones, los sindicatos y el gobierno. Se pusieron de acuerdo donde las corporaciones, los líderes de las principales corporaciones de esa época,
accedieron a aumentar sus contribuciones al Estado. Y con ese aumento de contribuciones, el Estado pudo crear 3 millones de puestos de trabajo nuevos, 3 millones de seres humanos que se convirtieron en consumidores, y de ahí nacieron todos los impuestos de nóminas que conocemos hoy mismo, que se convierten en derechos de los trabajadores, como el seguro social, el seguro por desempleo, seguro por incapacidad, fondo del seguro del Estado, semana de trabajo. Todo eso nació y que se conoció como el Gran Acuerdo. ¿Okay? Y ese fue el patrón de la industria de Estados Unidos hasta finales de los años 60, cuando comienza todo eso a desregularse. Comienza a dársele mayores alivios contributivos a las corporaciones. Mantengo corporativo a las corporaciones con el único fin de que ese dinero adicional que recaudarían las corporaciones de alguna forma se filtrarían hacia los segmentos más bajos de la sociedad para producir bienestar. Lamentablemente eso fracasó, como lo vimos con la estadística que yo traje en nuestra conferencia, en nuestra entrevista anterior. Sí. ¿Okay? En los pasados 30 años, lo que ha ocurrido es a la inversa. Sobre 50 trillones de dólares se calcula que ha sido el movimiento del 50% más bajo de nuestra población hacia el 1% más alto de nuestra de la población. ¿Ok? Así que no solo la segunda ocasión en que esto ocurre fue entre el año 2007 y 2008, cuando explota la burbuja hipotecaria. ¿Cómo reacciona el gobierno? Pues tiene que intervenir dramáticamente, lanzando paquetes de rescates masivos para evitar que colapsara la banca en Estados Unidos. Los famosos bailouts. ¿Okay? Pero no solamente se limitó a la banca, sino que múltiples empresas y corporaciones norteamericanas recibieron rescates de cientos de millones de dólares. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Muchas de esas corporaciones, después de recibir ese rescate, cerraron sus operaciones de producción en Estados Unidos y se largaron para la China. Y dejaron miles de empleados, de desempleados en Estados Unidos, y llevaron a la quiebra múltiples ciudades en Estados Unidos, nosotros incluidos. Claro. ¿Ok? Sí, que ahí ahora son pueblos fantasmas, porque mucha gente se mudó a esos pueblos para trabajar y empezaron a hacer vidas ahí. Pues así es como opera el capitalismo en su forma más cruda. ¿Ok? Y entonces estamos alarmados porque hemos visto cómo la base industrial norteamericana ha abandonado el territorio norteamericano para irse a producir a la China, haciendo ahora de la China una de las economías más poderosas del planeta. ¿Ok? La gente piensa todavía que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Sigue siendo todavía la primera economía del planeta, pero el forecast, el pronóstico es que a partir del año 2028-2030, China sea la primera economía del planeta. Ahora mira esto. En su afán de hacer más riqueza. Sí, ¿India para cuándo? En su afán de poder mejorar el precio de las acciones, tomaron la decisión de irse para la China. Y esto comienza a ocurrir desde finales de las décadas de los 1980. ¿Okay? Recuerda cuando Henry Kissinger desde aquella época visitaba la China para que se abrieran los mercados de la China. ¿Qué tenía la China para ofrecer en aquel momento? Un país que estaba en total quiebra económica. ¿Okay? ¿Qué tenía para ofrecer? Pues tenía para ofrecer un inmenso mar de mano de obra barata. ¿Ok? ¿Qué hicieron entonces? Se le abrieron las puertas a las corporaciones norteamericanas, se les facilitó su acceso al territorio chino y los chinos solamente pidieron una sola cosa a cambio. Que para tú establecerte en China, primero tienes que contratar un partner, un socio en China, y segundo que tienes que hacer una transferencia de tu tecnología. O sea, tienes que ceder tus derechos de patente sobre la tecnología de lo que se va a producir allí. Wow. ¿Ok? Obviamente, esa mano de obra barata le dio ganancias a ultranzas a las corporaciones que se fueron a trabajar allí, a producir allí. ¿Ok?
Y si tú ves las gráficas de Wall Street durante los pasados 30 años, ha sido un crecimiento continuo. Y a pesar de la explosión de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos. Estaban haciendo ganancias exorbitantes. ¿Qué pasó? Fíjate, y aquí los chinos se ganaron a los norteamericanos en el juego capitalista. Con el paso de los años, los chinos fueron promoviendo, el gobierno chino fue promoviendo que el salario promedio del trabajador chino fuera subiendo de año en año. Y desde entonces, el salario promedio de los chinos ha aumentado entre un 30 y un 40%. Haciendo que ahora la mano de obra barata en China no sea ahora tan barata. ¿Qué ha producido eso? Pues que ha creado ahora un inmenso mar ahora de consumidores que tiene dinero en sus manos para comprar. ¿Okay? ¿Qué ha pasado entonces con las corporaciones? Pero ahora no me resulta tan económico producir en China. Me quiero ir a Vietnam o me quiero ir a la India. Y los chinos dicen, está bien, tú te puedes ir, aquí nadie te está aguantando. Ahora sabes que como yo soy el dueño de tu tecnología, de tus patentes de tecnología, aquí vamos a seguir produciendo lo mismo. ¿Okay? Nosotros no vamos a parar nuestra producción aunque tú te vayas. Y lo segundo es que te vas a limitar porque no vas a tener acceso al mercado al mercado de consumidores de mayor crecimiento en el planeta Tierra en este momento. Wow. Así que ahora esas corporaciones están allí atrapadas. Jaque mate. ¿Okay? ¿Ves la situación? ¿Okay? Y por eso es que se estima que para mí el 2028 la China pase a ser la primera economía del planeta. Wow. Juego capitalista. ¿Okay? Se los ganaron en el juego capitalista. Ahora, entonces, ¿qué pasa con los congresistas norteamericanos? Pues se quejan que los chinos no respetan los derechos de patente. Pero ¿quién le puso un revólver en el pecho a los directores corporativos para aceptar esas condiciones? Libre y voluntariamente fueron allí, firmaron y se pusieron a producir y le han dado ganancia exorbitante a sus inversionistas. Mira, para que tú veas, lo que nos hacen a nosotros, exacto, se los hacen a ellos. Exacto. Y en Puerto Rico, las corporaciones que todavía siguen operando, operan porque tienen una ventaja competitiva en términos porque no pagan impuestos federales, no pagan esos impuestos, pagan muy pocos impuestos estatales y los que pagan lo pueden deducir de su planilla federal, ¿ok? Y entonces, y el día que cambie esa realidad y ahora no sea tan ganancioso el hacer negocios en Puerto Rico porque me comió el margen de ganancia, digo, el margen de ganancia me lo hizo un poquito más pequeño, pues se van a ir a donde mejor les convenga. Wow. Esa es una realidad con la que tenemos que vivir nosotros los puertorriqueños. Que la mano de obra barata, que la mano de obra experta de los puertorriqueños, etcétera, etcétera, es un incentivo para darle a las industrias. Esa no es la razón principal por las cuales están operando en Puerto Rico. Al extremo, mira, la compañía para la cual yo me acabo de jubilar, hace unos años decidió trasladar su operación a la China y esta compañía es una de las principales suplidoras de productos de hospitalarios, material hospitalario, ¿ok? Hace unos años atrás pasaron esa operación a la China, a producir allí. Un año después de haber trasladado la operación, fueron a hacer la primera auditoría. Cuando llegan allí se encuentran con que el socio que habían contratado en la China para esa producción había a su vez subcontratado una tercera empresa para que produjera uno de los artículos que producía esa empresa sin avisar a la compañía matriz en Estados Unidos. Yeah. Sorprendidos los auditores de la compañía de Estados Unidos, pues vamos a hacerle una auditoría a este tercer participante y cuando llegan allí encuentran un desastre. No habían procedimientos adecuados. Cuando hacen las primeras pruebas encuentran que mucho del material estaba contaminado. Tuvieron que hacer un recogido masivo alrededor de todos los Estados Unidos. Le costó millones de dólares. Y la corporación en Puerto Rico comenzó a hacer gestiones para traerse esa operación aquí a Puerto Rico. Lamentablemente no pudieron.
porque están allí atrapados por esta situación. ¿Okay? Porque saben que si se van de allí, los chinos van a seguir haciendo lo mismo. Wow. ¿Te das cuenta? Así que aquellos que piensan que nos vamos a traer parte de esa producción a Puerto Rico, sigan en su propia fantasía. Bienvenidos a Zombieland. Okay. Fíjate que, y es importante que traigamos este tema, el tema del marxismo, ¿okay? Que para muchos resulta tabú. ¿Okay? Ricardo, ten cuidado con lo que tú vas a hablar, que nos van a cancelar esto, el algoritmo nos va a dividir. Disclaimer, yo ni soy marxista ni comunista. ¿Ok? Sin embargo, cuando tú miras la crítica que hace Carlos Marx en Engels al capitalismo, te das cuenta de que aquí hay unas cosas que verdaderamente tenían razón. Fíjate, Carlos Marx e Engels hacen 4 críticas principales al capitalismo. La primera es, el trabajo debe representar una alegría. No debe ser una esclavitud. Partían de la premisa que las corporaciones harían de sus trabajadores verdaderos esclavos para enriquecerse cada vez más y más y más. La segunda crítica es, el trabajo debería dar seguridad, no miedo, partiendo de la premisa de que muchos directivos corporativos instigan el miedo en sus trabajos si no se exponen a las condiciones que les impone el patrono, quedan despedidos y ahora ¿cómo voy a poder subsistir? Temor al trabajo, a ser despedidos. Tercero, los trabajadores ganan poco mientras los dueños se hacen ricos. Esa es la realidad del capitalismo que seguimos viviendo hasta hoy día y vemos como las corporaciones se han hecho cada vez más ricas y más ricas y más ricas. ¿A costa de quién? Pues, si tú solamente estás pensando en ganancia y construir valores a corto plazo, sacrificando el largo plazo, ¿okay? ¿A quién vas a perjudicar? Pues hoy cerraste una planta y dejaste 1000 empleados en la calle. Claro. No te importó ensuciar los pozos de agua que están debajo de la tierra, dejar aquello allí contaminado y te fuiste a trabajar y a producir donde ahora puedes generar más ganancias. Esa ha sido nuestra realidad industrial durante los pasados 30 años. ¿Okay? Pues el capitalismo es inestable e imposible de controlar. Esa es una realidad. El capitalismo vive en ciclos de inflación y deflación que se suscitan uno tras otros cada 5 a 7 años. Cada 5 a 7 años. Hasta que llega a un punto crítico y entonces cae en una recesión. Esos son ciclos inevitables que no pueden ser controlados. Y ahí es donde entonces los gobiernos tienen que entrar para poder poner un aliciente a la situación. Así que es bien importante que todo el mundo entienda estos principios económicos, porque estamos en el ojo de la tormenta dando vueltas alrededor de una situación sobre la cual todos tenemos muy poco control de manera individual, a menos que actuemos de manera concertada. La gran masa de seres humanos, ese paradigma no va a cambiar. Anoche yo escuchaba en una entrevista, ¿recuerdas que en nuestra pasada entrevista hablamos de John Perkins, el autor del libro aquel titulado Las Memorias de un Gatillero Económico? Sí, señor. Pues anoche estaba en una entrevista muy interesante donde se planteaba esta situación económica y él tiene muy buenas relaciones con muchos directivos de compañías Fortune 500 en Estados Unidos. Y nos decía, de la misma manera en que hay algunos presidentes de corporaciones que son unos verdaderos sociópatas, que no les importa nada. Yo diría que la mayoría de los directores, los grandes directores de corporaciones verdaderamente quisieran ver grandes cambios en lo que está ocurriendo en el mercado laboral, en lo que está ocurriendo en su responsabilidad planetaria. Sin embargo, las circunstancias no se lo permiten, porque la insistencia de generar más y más y más ganancia es tan abrumadora que si ellos quisieran echar para adelante alguna iniciativa de esta naturaleza, fácilmente le cortan la cabeza y pongan a otro que puede ejecutar ese trabajo. Yeah. ¿Ok? Por lo tanto,
confiesa él que en una entrevista que tiene con el principal director ejecutivo de Nike, él le confiesa, mira, si yo recibiera todos los días en mi oficina cartas de los ciudadanos comunes como usted, como yo, diciendo que me fascinan los productos que ustedes producen, pero no estoy dispuesto a seguir comprando lo que ustedes producen, porque ustedes, ¿ok?, hasta que no mejoren las condiciones laborables, hasta que ustedes no se comprometan a un programa de reciclaje para preservar el ambiente y se comprometan, ¿ok?, a mantener sus operaciones dando empleo y bienestar a los lugares donde trabaja, pues yo podría ir con esas cartas a mi junta de directores y poner presión ahora en Wall Street diciendo, miren, tenemos que poner oído a lo que están pidiendo los consumidores, de lo contrario no tenemos futuro. Pero eso no pasa, lamentablemente. Y es lo mismo que discutíamos aquí en nuestra pasada entrevista. Hasta que el monstruo no despierte, nada va a cambiar. Ahora yo le pregunto, renunciaste a tu trabajo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, más vale que te pongas bien creativo, porque hay otras opciones. En vez de un capitalismo de integración vertical, porque las corporaciones hoy día son sistemas piramidales con una base amplia de trabajadores, unos niveles de supervisión y gerencia y una pequeña cúpula de directores que responden a Wall Street, a los inversionistas. ¿Ok? Usted quiere ascender en esa pirámide, eso es por competencia. ¿Ok? Por eso es que algunos están dispuestos a arrancarle la cabeza y pisotear a otros para escalar en el escalón, en la escalera del llamado progreso. Hay otras alternativas como lo es la integración horizontal. En vez de competencia, pues ahora tú tienes colaboración. ¿Ok? Eso te lo dan las redes de mercadeo, los negocios por internet, las cooperativas, los negocios cooperativos. Un ejemplo es, por ejemplo, las empresas Mondragón en España, que no permiten, o sea, no emiten acciones. ¿Okay? Es un consorcio de gente y compañías que producen distintas cosas que en conjunto y en cooperación invierten para promoverse, para producir, y democráticamente entre ellos mismos deciden qué se va a producir, cómo se va a producir, dónde se va a producir, y finalmente toda ganancia es repartida de manera igualitaria entre todos. Eso es cooperación, eso es integración horizontal. ¿Ok? Jeremy Rifkin, que es uno de los líderes de pensamiento en el campo de la economía, especialmente relacionado a la producción energética, nos dice que vamos de cabeza hacia esa forma de economía. Lo que es, él llama un capitalismo participativo. ¿Ok? Todos aquellos que, por ejemplo, están utilizando las redes para promoverse como actores, escritores, todo lo que tenga que ver con creatividad puede entrar dentro de esa misma red. Claro. ¿Okay? Y es una forma como posiblemente pueda cambiar el capitalismo. Y el proceso de difusión y de trabajo es la colaboración. Como tú me recomiendas a mí, yo te recomiendo a ti. Esa es la cosa. Como sucedía ayer en mi entrevista de radio. Ayer, el que me está entrevistando quiere saber de cómo funciona Chicho Was Here para poder promoverlo. ¿Ok? No te costó un centavo. Y dice Rifkin que ese tipo de economía nos llevará a una sociedad de cero costo marginal, donde tu inversión es prácticamente cero y tu ganancia bien alta. Bueno, pero es que ahora mismo vamos a hablar claro. Yo llevo toda la vida pagando por educarme, pagando mis viajes, que me han dado unas capacidades, ¿verdad? Unos conocimientos, una reputación. Primero, obviamente, el conocimiento, la internalización, integración del conocimiento para crear una metodología, esa metodología compartirla, y ese compartir de metodología provoca unas cosas en la gente que me da a mí una reputación de ser bueno en lo que yo hago. Por ende, a lo mejor yo no me promociono tanto, pero de repente me están llamando para talleres y cosas, y yo estoy viajando y moviéndome, y yo no estoy invirtiendo un peso en publicidad.
como gente que tiene sus redes explotadas y le meten dinero para que vean que son coaches, psicólogos, terapeutas y qué sé yo, pero sin embargo a mí me mueven desde otro lugar basado en ese intercambio. Pero fíjate una cosa, está chévere. Yo ahora pago para montar un website buenísimo, porque tengo unas cosas chulísimas que puedo promover a través del internet. Y me senté a esperar. Si tú decides entrar en ese tipo de economía, especialmente en las redes de mercadeo, ¿ok? Más vale que te pongas bien creativo. Exacto. Más vale que comiences a hablar. Claro. Que empieces a contactar. Empieces a moverte para darle visibilidad a tu website. Exacto. Y crear la necesidad. Pero ¿qué tú prefieres? ¿Pasar 8, 10, 12 horas trabajando para que otro se haga rico? ¿O pasar 8, 10, 12 horas produciendo para ti? Claro. Y moviéndote tú de manera empresarial, hablando con quien hay que hablar, yendo donde hay que ir, promocionando donde te tienes que promocionar. Y entender que esto no pasa de la noche a la mañana, que que son bien pocos los que tienen la explosión. Usualmente los pioneros de los movimientos son los que explotan bien. Ya después cuando se satura, por ejemplo, mira el viaje de los brokers de cripto y los NFTs y toda esta cuestión. Obviamente en el último año, la gente que estuvo incursionando en esto y se comió todo lo que tenía que saber de estas tecnologías y de estos movimientos, están generando lo que a varias personas le han costado 4 y 5 años de generar económicamente. Lo han generado en menos de un año. Claro, sí. Pero ahora la ola que se monte ahora no va a generar exactamente eso mismo. Aquel que esté pensando en una satisfacción inmediata, que se olvide del asunto. Claro. Que va a vivir de desilusiones. Claro. ¿Okay? El otro aspecto que tenemos que tomar en consideración son las próximas tecnologías que vienen. Y yo le aconsejo a los que nos escuchan que se busquen este librito. Escrito por Michio Kaku, premio Nobel en física, porque fue uno de los, a través de las ecuaciones que demostraron el universo multicuerdas, él ganó y su grupo ganaron el premio Nobel. By the way, hago un paréntesis para una persona, papi, te lo dije, Michio Kaku siempre al frente. Yo sé que eres fan y yo sé que ahora mismo lo que está diciendo Ricardo, ahora mismo estás ahí, mira, vibrando espectacularmente, porque Michio Kaku está brutal y las proyecciones que ha hecho han sido, y la manera en la que él ve las cosas, las trabaja y las explica, todavía al sol de hoy, el margen de error es bien poco. Pues, ¿qué nos dice Michio Kaku? No basado en especulación, basado en la investigación que hoy día se está haciendo en múltiples centros de investigación a lo largo de Estados Unidos, Europa, Asia y de todas partes del mundo, nosotros vamos a una revolución extraordinaria en tecnología. Una revolución extraordinaria que nos puede poner, o sea, que como toda revolución tecnológica trae dos caras, ¿ok? Una muy positiva y otra muy negativa, ¿ok? En la medida en que vayamos acelerando el paso en la miniaturización de los microtransmisores, en la miniaturización de la tecnología, en el progreso de la robótica, en la inteligencia artificial, comenzarán a desaparecer muchos de los trabajos que hoy damos por sentado, pero abrirá a la misma vez nuevas oportunidades, ¿ok? Para finales de este siglo, una de sus predicciones es que posiblemente el 80% de las personas ya no podrá trabajar en ningún tipo de empleo que tenga que ver con repetición continua de actividades, ¿ok? Incluso pronostica él, por ejemplo, en el campo de la salud. Usted podrá ir a un hospital o una clínica y con una gota de sangre, en pocos minutos, usted tiene un resultado completo, un diagnóstico diferencial, un inicio de terapia, seguimiento a usted mismo. A través de la robotización se le entregan sus medicamentos y eliminando de plano ahí médico, enfermera, farmacéutico, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok?
Incluso predice él que en el futuro, para finales de este siglo, principios del próximo siglo, usted podrá ir a una sala de operaciones donde no va a haber un cirujano. Claro. Tendrá un robot alimentado por inteligencia artificial que podrá ejecutar una operación de neurocirugía muy compleja con mayor velocidad y precisión que la mano y el ojo humano. Sí, señor. ¿Ok? ¿Quiénes sobrevivirán a esos adelantos económicos según un Michio? Pues todos aquellos que estén participando y en una economía de creatividad. Será él entonces, en ese momento nos indica que entraremos en el capitalismo del intelecto, en el capitalismo de la creatividad. Todos aquellos que se dedican a las artes, teatro, música, composición, artistas gráficos, todos aquellos que se dediquen a la sanación. Los médicos pasarán de ser de meros diagnosticadores y manejadores de condiciones a sanadores. Y ahí son dos cosas muy distintas. El tratamiento no lleva necesariamente a la sanación, Claro. porque la sanación conlleva la integración del cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Okay? Esos son los que van a sobrevivir en ese campo. ¿Ok? Todo aquello que tenga que ver con la industria del intelecto dentro de todas las facetas humanas, todo aquello que un robot no puede hacer. O sea, porque los robots, por más inteligencia que tengan, no pueden distinguir entre diversidad de patrones o sentido común. Esas son las cosas que no puede hacer un robot. ¿Ok? ¿Cuál es la fase oscura de estas nuevas tecnologías? Pues que eventualmente vamos a entrar en un transhumanismo, porque él predice que la miniaturización llegará al punto en que podremos poner un pequeño chip dentro de nuestro cerebro y ya no vamos a necesitar ni un teléfono celular, ni una computadora, ni una tablet para comunicarnos con el resto del mundo. Lo podremos hacer con nuestra mente. Podremos recibir información a través de nuestra mente, podremos transmitir información a través de nuestra mente, incluso, y esto suena fantasioso, pero ya hay artículos escritos en journals científicos con relación a la glándula pineal. La Universidad de Tel Aviv, en conjunto con una universidad en Francia, encontraron que la glándula pineal, que no está construida con tejido neuronal, está construida de tejido óseo. Es rica en microcristales que reaccionan fácilmente, tienen propiedades piezoeléctricas y reaccionan fácilmente a las ondas ELF, EMF. O sea que usted con ondas ELF y EMF puede activar o desactivar la glándula pineal. ¿Okay? ¿Qué implica eso? Que usted puede controlar la emisión de las hormonas que produce la pineal, que son o serotonina, o melatonina, o, adivina cuál, la dimetiltriptamina. Eso no lo vi. Esa sí, ahí tengo que decirle que yo tengo mis límites. Y esa no la puedo pronunciar. ¿Qué efecto tiene en el ser humano? Pues la dimetiltriptamina es una de las sustancias psicotrópicas más potentes que existen. Es el ingrediente activo de la ayahuasca, del peyote, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que cuando entramos en estados superiores de conciencia, a través de la meditación y prácticas yógicas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos activando la glándula pineal de manera mental, de tal manera que vibre a cierta frecuencia y comience a producir dimetiltriptamina, y eso nos da un viaje extraordinario a través del campo que está más allá del tiempo y el espacio. Y según... es una pena que no haya traído la referencia, pero hace 3 años atrás la revista Scientific American publicó un artículo de que posiblemente ya estemos trabajando y que ya está la tecnología mediante el cual usted recibe una noticia de algo que está ocurriendo en la China. Y usted, mediante ese mecanismo, puede expandir su conciencia y estar allí donde está ocurriendo el acontecimiento y ser testigo presencial sin haberse movido de su propio asiento. Oh, wow. Y esto es lo que, por ejemplo, muchos yogis dicen
que pueden hacer cuando entran en estados extraordinarios de conciencia, que pueden proyectar su conciencia más allá de tiempo y espacio y poderse hacer testigo o hacerse ver o entrar en contacto con otras personas sin moverse de su propio sitio. Y para eso hay que entender cómo funciona el campo cuántico o el campo cósmico, como se le llama en las tradiciones esotéricas, ¿ok? Donde todo es una unidad. No hay, en ese campo, no hay diferencia, no hay tiempo ni espacio, todo es un eterno ahora, una singularidad. Así que todo lo que está ocurriendo en este planeta o en el otro extremo de la galaxia puede ser accesado en el aquí y en el ahora. Bueno, ahora hay una película que está ahora corriendo en los cines, que déjame buscar bien el título, que se llama, que si no la has visto, Ricardo, vete a verla ya. Ajá. Que se llama Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Once. Es una película, yo la fui a ver, está bien brutal. Y entonces, por eso dice Michio Kaku, en este libro, abriendo el libro, dice que para el 2100, para el 2100, seremos dioses mitológicos por las capacidades aumentadas que esas tecnologías extraordinarias van a traer a nuestra vida actual. Con la suerte que tenemos, el mundo se acaba antes. Digo, si no acabamos con el planeta. Claro. Bueno, pero también, fíjate, ahí está la opción. O damos el salto cuántico, como lo explicamos en la entrevista anterior, y nos abrimos a un universo mucho más grande, un universo mucho más vasto, con mayores posibilidades. ¿Ok? O nos hundimos, colapsamos y desaparecemos como civilización. Tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que a mí me pasa con esto, Ricardo, y díganme pesimista o negativo. La fe que yo tengo en la humanidad es mínima por razones bien claras que he hablado aquí antes. Y la primera de ellas es porque, lo hemos hablado antes, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que se le está engañando. Exacto. Entonces, el problema de la mayoría de la gran humanidad es que están los que quieren hacer una diferencia que es mínima y los que no les interesa hacer la diferencia, pa' colmo, están jodiendo e interponiéndose en el trabajo de los que quieren hacer la diferencia. ¿Te acuerdas lo que hablamos en nuestra pasada entrevista? Que arrastramos eso, Inca. El 1% acapara, ¿cuánto? El 70% de toda la riqueza humana. El 4% son sus ayudantes. El 5% están despiertos. Pero entonces el 90% está dormido y el 1% no quiere que el 5% despierte a los que están dormidos. Ya. Pues hasta que ese 90% o una proporción mayoritaria de ese 90% esté dispuesta a despertar y a tomar las riendas de su propio destino, nada va a cambiar. Estamos jodidos. Nada va a cambiar. ¿Qué sucederá? Pues cuando veamos que las paredes de la represa comienzan a desquebrajarse, comiencen a colapsar los sistemas, ¿cómo se llama? Los sistemas que sostienen la naturaleza, comience a colapsar los sistemas económicos, no podamos controlar la diseminación de la guerra y veamos de frente y cara a cara el fin del mundo, entonces estaremos dispuestos a actuar. Pues lamentablemente será ya muy tarde. A nivel bíblico, ¿verdad? Es el arca de Noé y la gente afuera ahogándose y muriéndose porque no entraron cuando tenían que entrar. Claro, eso es una alegoría que deberíamos aplicarnos a nuestra propia vida. ¿Por qué? Y para ir como cerrando, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Que no solamente, y está cabrón porque hoy grabé otra cosa antes de esto y hablábamos del factor por qué somos el tipo de gente que en vez de escuchar, observar e internalizar, no necesariamente aceptar, porque tú puedes escuchar otra opinión y no aceptarla, pero pensar, es que es una posibilidad, ¿me entiendes? Claro. Porque ahora mismo sí hay muchas películas que lo que decía Michio Kaku ahí,
o lo que tú estás diciendo, ya esas películas lo han demostrado, lo han presentado. Esta película, Everything, Everywhere, All at Once, lo que está hablando es, o sea, están en una línea de tiempo y las personas en varios momentos accesan con una acción otros momentos donde están en otro tiempo, en otra era, en otro tipo de rol, y esos conocimientos los están accesando para ahora. Porque esa persona en otra vida era una estrella de artes marciales, logró accesar los conocimientos de esa vida y pudo hacer un download de esos conocimientos de esa vida a la hora. Claro. Pues tú te das cuenta, si pudiéramos avanzar a ese estado de evolución de la conciencia y transitar a esa nueva civilización, tú me hiciste la pregunta de si es verdad que existen los extraterrestres. Entonces nos daremos cuenta quiénes son los verdaderos extraterrestres y cuál es su modus operandi. Porque en el universo no hay manera de moverse de manera lineal. Hay que moverse de manera interdimensional, a través del campo punto cero, donde no hay distancia ni tiempo ninguno. En ese sentido, esas civilizaciones que han alcanzado ese estado de conciencia pueden transportarse física y colectivamente al mismo tiempo desde un punto al otro de la galaxia sin que pasen lapsos de tiempo. Por eso es que muchos testigos ven que estas naves aparecen y desaparecen porque están entrando y saliendo de nuestra realidad tiempo-espacio. ¿Okay? De eso es que se trata. Hacia eso eventualmente progresaremos si es que no nos destruimos antes. Pues mira, Ricardo, con este quote tuyo súper casi positivo. Pero déjame posible. Decirte, un pesimista es un optimista bien informado. Ya no me siento tan mal. Está brutal. Es que mira, decía Hellinger, primero viene el orden y luego el amor. Pero solo en nuestra realidad podemos sanar. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no vivimos en nuestra realidad. Vivimos en lo que quisiéramos ser porque estamos en la era del fake it till you make it. Así mismo, lamentable. Y nos mentimos tanto y tanto y tanto y tanto que al final, cuando la verdad nos dé en la cara, nosotros mismos no la vamos a querer aceptar y no la vamos a querer creer. Exacto. Y ya va a ser muy tarde. Exactamente, así es. Y en el punto en que nosotros estamos, yo creo que si yo tengo 42 años, yo llevo 25, 28 años de mi vida viendo dónde estamos y hacia dónde vamos. Y siempre me he sentido como un loco. Pero es que el tiempo al final nos da la razón y por eso no me sorprende que yo llevo 20 años oyendo que la moneda, que el dólar se va a caer, que la economía americana está a nivel de nada para caerse. Estamos viendo movimientos repetitivos con relación a lo que es la diferencia de clase social, de derecho, el nepotismo. Hay tantas cosas que no favorecen al desarrollo de la humanidad, que aunque la gente me diga, estás siendo negativo, no estás mirando las cosas buenas que están pasando, es que no son más las cosas buenas que las cosas malas. O si son más las cosas buenas, son bien pequeñas, porque el planeta se sigue destruyendo, los recursos naturales se siguen destruyendo, las guerras siguen estando, no hay control. Mira, hay un viejo refrán Rosacruz que dice: la gota no quiebra la piedra por la fuerza, sino por la constancia. ¿Cómo vamos a hacer que esa gente despierte? Pues machaca, conversatorios como este, ayer mismo en WPAB, mañana a lo mejor en Radio Isla, mañana sabrá Dios dónde, repitiendo hasta que se quiebre la piedra. No hay otra manera de hacerlo. Hay que de alguna forma insistir en el asunto para educar a la gente e inspirar a la gente para que se vuelva en agente de cambio. Ya está. Así que
Seguimos. Ahí está la clave. Seguimos con lo de nosotros para que ustedes vean que no nos cansamos mientras usted escuche, así sean 50, 300, 1, 2, 1000, 1 millón, 3 trillones. Ojalá lleguemos a 1 millón por lo menos. Sería bello. Wow. Pero yo sé que ahora en estos momentos mucha gente está en la actitud de no, dame algo para reírme que no puedo bregar con la realidad. Pero balancéenlo. Aunque de vez en cuando se vayan de la realidad, no se desconecten del todo, porque cuando usted vuelva puede ser bastante catastrófico. Así que empiece a mirar cuál es su responsabilidad en su entorno. A usted no le toca salvar el mundo, pero sí un poco le toca ver alrededor suyo cómo están sus vecinos, qué está pasando en la comunidad, esto de está consumiendo lo local, está ayudando, ¿verdad? El que lo necesita. Hay muchas cosas que usted puede hacer para aportar. No se cierre. A buscar resolver el mundo. Recuerde que el poder está en el concepto the power of one. El poder del uno. ¿Y quién es el uno? El conjunto humano. Cuando despierte el monstruo dormido, y muchos de estos como que hemos citado, John Perkins, dicen, mira, los centros los centros que mantienen, estos que están trabajando tras las sombras, manteniendo el status quo, están aterrorizados. Están aterrorizados de nosotros la gente. Porque el día que despertemos, pasará lo que dijo el presidente, la cita que traímos del presidente George Bush. Nos correrán calle abajo y nos lincharán. Pero parece que esas mafias están bien controladas porque todavía no han linchado a nadie. Y eso lo hablamos en otro día. Tienen un poder extraordinario. Mucho control. Y nosotros en redes no nos movemos de aquí. No queremos salir de la casa porque estamos asustados. Ricardo, gracias a 1 millón. Como gracias siempre, ti, ahí tienen 1:30 cómoda. 1:40 de Ricardo. Sus conferencias magistrales. ¿Ustedes se creen que 1:40 es mucho para Ricardo? Usted no estaba en una conferencia de Ricardo de 4 horas sin break y Ricardo dándole y usted no se quiere levantar. Usted se hace un nudo, pero usted no quiere ni ir al baño. Porque es como un stand-up comedian que es punchline tras punchline tras punchline y acaba y usted todavía está esperando un punchline. Así que Ricardo, nuevamente gracias a 1 millón. Nada, me cuesta decirte que a la vuelta ve preparando lo próximo. ¿Seguro? Porque a la vuelta me voy a sentar contigo y vamos a seguir haciendo esta serie y que sepan que estoy metiéndole presión a Ricardo para que abra su canal. Lo que pasa es que después me abre un canal allá y no viene para acá porque ya todo está... Yo me siento cómodo con lo que estoy haciendo porque cada día me invitan a más sitios a hablar. Sí, es que de eso se trata y me gusta que pase eso también porque para los que no lo saben, varios de los temas que tú traes aquí por alguna razón ha pasado que los tocas en otro lugar, desde otro ángulo, ¿verdad? Entonces cuando vienes acá es otro viaje. Exacto. Pero sigue siendo el mismo tema y eso a mí me gusta porque significa que hay algo latiendo por ahí, hay un despertar en varios temas. Ahora, ninguno de ellos te va a hacer café como yo. De hecho, vamos para el café ahora. Vamos para allá, gente. Gracias a 1 millón. Estamos en comunicación y seguimos para adelante. Buscando maneras y alternativas de seguir creciendo, desarrollándonos, no de todo por sentado y cuestiónalo todo. Cállese, escuche, observe y también usted haga su propio, ¿verdad? Su propia evaluación de lo que está pasando alrededor. No acepte las cosas porque sí. De esa oportunidad buscar más opiniones y más alternativas. Nuevamente, gracias Ricardo y nos vemos, corillo. Adiós.